Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo tutorial. Aquí estamos nuevamente para poder compartir una información que considero que puede ser de mucho valor si tú eres una persona que estás valorando opciones alternativas para mejorar tu calidad de vida en estos tiempos de cambio. Estamos hablando de que estamos en el siglo XXI y que las opciones, las oportunidades para poder generar ingresos son variables. Así que les recomiendo que puedan ver el tutorial anterior que hablamos sobre la fuente primaria de ingresos, que es el salario. Estamos hablando sobre los ingresos lineales. Y este segundo tutorial va dirigido hacia introducir el tema, un concepto de ingresos residuales. Un tema que para muchos es nuevo. En el caso mío, en mis tiempos no sabía exactamente qué eran los ingresos residuales. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el concepto y entender cómo funciona. Y esto, cómo los ingresos residuales aplicados a la nueva economía te puede ofrecer una alternativa y una posibilidad de poder emprender un proyecto financiero en tu tiempo libre y poder, como dice el título, aprender a emprender, aprender a generar ingresos adicionales. Dicen los expertos en materia de finanzas que uno pues no debe de depender de una sola fuente de ingresos, sino que debe diversificar. Entre más puedas diversificar tu fuente de ingresos, pues tendrás una mejor economía. Y eso se trata el día de hoy. Queremos introducirte a un tema sobre cómo poder mejorar tu calidad de vida en materia de tiempo y en materia de finanzas. Cómo tú puedes seguir trabajando en lo que haces y poder desarrollar un proyecto en tu tiempo libre. Sacar 1 o 2 horas de tu tiempo libre y poder conectarte a una oportunidad financiera que al final de los módulos te estaré presentando una alternativa, es una opción que la puedes valorar para poder incursionar en estas nuevas oportunidades de generar ingresos en el siglo XXI. Decirte nada más, un resumen, somos International Network Team, somos un equipo de empresarios, formo parte de un equipo de empresarios que durante más de 15 años ha ofrecido a las personas una oportunidad para poder convertirse en un empresario del siglo XXI y poder generar empresa en fracciones de tu tiempo libre. Hablábamos en el módulo anterior, que te recomiendo que lo mires y tomes tus anotaciones, del por qué hacíamos esto. Y es que hemos hecho, bueno, a mí gracias a Dios he podido viajar a diferentes países, pero también hemos visto a través del tiempo que el lugar donde uno viva, en las provincias, en el país, vemos que los ingresos se hacen insuficientes. El costo de vida se va elevando y cuando hacemos una tabla de cálculo, como lo hicimos el día de ayer, donde tú mismo puedes hacer en tu casa, tomas una hoja en blanco y anotas en el margen derecho los ingresos, todos los ingresos que tienes en tu hogar y luego todos los egresos. A veces esa tabla nos da que no sobra dinero en casa y es ahí donde se suma la necesidad de poder construir un ingreso adicional, y eso es lo que queremos mostrarte el día de hoy. Ayer hablábamos sobre lo que eran los ingresos residuales y quedamos acá precisamente en explicar el día de hoy la opción que te ofrece el siglo XXI de generar ingresos eh, residuales. Perdón. Ayer hablamos sobre ingresos lineales y hoy vamos a tocar el tema sobre lo que son los ingresos residuales, en qué consiste, cómo funcionan y cómo ese tipo de ingreso te puede permitir liberar horas de trabajo. Ejemplo, si tú eres una persona que estás acostumbrado a trabajar 8, 10, 12 horas, cómo en su tiempo libre puedes construir un ingreso residual y esas 2 o 3 horas que le dedicas a este proyecto tuyo personal te puede liberar de trabajar muchas horas todos los días. Y es ahí donde se centra el proyecto de negocio, el proyecto financiero, que al final de los tutoriales te voy a mostrar, que es lo que a mí me ha dado resultado y lo que también a miles de personas le ha dado buenos resultados en muchos años a través de la historia de la generación de este tipo de ingresos. Pues es un proyecto fácil, sencillo y realizable, que lo puedes hacer en tu tiempo libre y que te puede liberar de muchas horas de trabajo y poder siempre aumentar tus ingresos. Y eso se trata pues el tutorial de hoy, que puedas analizar en qué consiste. Bueno, acá tenemos una tabla comparativa de lo que son los ingresos lineales y son los ingresos residuales. El ingreso lineal es lo que la mayoría de las personas hace. Realmente el 95% de las personas genera un ingreso lineal, que es donde cambia su tiempo por dinero. Eso lo explicamos el día de ayer. Cambia su tiempo por dinero. Si trabaja 8 horas,
te van a pagar por 8 horas. Si trabajas 10 horas, te van a cancelar por esas 10 horas. Si trabajas 16 horas, te van a pagar esas 16 horas. O sea que el ingreso lineal es intercambiar tiempo por dinero. Vimos el día de ayer que también que una persona trabaja en este rubro de ingreso lineal unos 30, 40 años, trabaja toda su vida para al final terminar con una pequeña pensión o jubilación que al final de todo su ciclo de trabajo no le alcanza. Así que eso lo hablamos el día de ayer y hoy quiero entrar en el tema de lo que son los ingresos residuales. El ingreso residual es un ingreso que estaba, ¿cómo te puedo decir? Estaba un poco condicionado a un grupo de personas. Y hoy en día, en el siglo XXI, con esta plataforma de la informática, de la comunicación, de un mundo globalizado, interconectado, la internet, pues el ingreso residual está abierto a todas las personas. Cualquier persona puede generar un ingreso residual si así lo quiere. Mira, sigamos con la tabla. Aquí hablamos de que tú puedes, en tu tiempo libre, en 1 hora, 2 horas de tu tiempo libre, puedes construir este ingreso residual. Y la plataforma financiera que te vamos a ofrecer, lo que te voy a hablar al final de estos tutoriales, te muestra cómo en un periodo de 2 a 5 años tú puedes tener una vida de libertad financiera. Puedes tener control de tu tiempo y tus ingresos pueden ir en aumento constante. Eso es muy interesante. Ahora, ¿qué es un ingreso residual? Un ingreso residual es aquel que tú puedes obtener de una fracción de ganancia de una inversión que has realizado o de un derecho adquirido. Vamos a ver cómo lo podemos poner ahorita en ejemplo para que te quede más claro. Pero por ejemplo, lo podemos mencionar acá. Cuando tú compras una casa o un departamento para alquilarlo y recibes mes a mes una renta, esa renta se llama ingreso residual. Cuando tú compras acciones o inversiones de portafolio en un banco o un fondo de inversión donde tengas un bono o un fondo de inversión que te genere ingresos mes a mes, esos intereses, esas ganancias son lo que se llama ingresos residuales. También cuando tienes ingresos por negocios automatizados que funcionan incluso sin que tú estés presente, como por ejemplo estacionamiento, lavanderías, bodegas de alquiler, máquinas de videojuegos, en general cualquier negocio que pueda sistematizar o que pueda operar sin que tú estés presente, eso se llama ingreso residual. También cuando te involucras en negocios de neuromarketing, que es una megatendencia del siglo XXI, o también cuando posees un derecho de propiedad intelectual, como derechos de autor, obras literarias creadas, programas, inventos, música. Esos son algunos ejemplos de lo que son ingresos residuales. O sea que el ingreso residual es cuando tú tienes como un derecho adquirido de cobrar una pequeña fracción de algo que hiciste bien hecho una vez. Eso es algo interesante, pues es como ganar poco de mucho. Y vamos a ver en ejemplos claros como el que te tengo por acá. Acá tengo una imagen de lo que son los artistas, lo que son los escritores. En este caso, por ejemplo, un escritor gana ingresos residuales. Un escritor no tiene un salario. Un escritor lo que hace es que un derecho intelectual, un derecho adquirido, es el derecho de cobrar una fracción de ganancia, ¿verdad?, por el libro que se está vendiendo. Aquí tengo, por ejemplo, los 10 libros más vendidos en el mundo, más leídos también, y es interesante, eso es en millones de copias. Tenemos que la Biblia, es el libro más leído, 3.900 millones de copias. Hay un libro que también ha sido leído mucho a nivel mundial, Harry Potter, dice que se han vendido 400 millones de copias. El diario de Ana Frank, 27 millones de copias. Y vamos a ponerlo en ejemplo, que cada libro de estos, los que son comerciales, tenga un valor de $10. Cuando ese libro se vende, los $10 no van para el escritor. El escritor va a cobrar una pequeña fracción. Y esta pequeña fracción es lo que se llama ingreso residual. Vamos a hacer números pequeños, no vamos a hablar con estos números tan grandes, 400 millones de copias, 27 millones de copias, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de 1 millón de copias solamente, a manera de ejemplo. Si un libro de estos se vendió 1 millón de copias y el autor, el escritor, tiene el derecho de cobrar $1 por cada libro que se venda, 1 millón de copias a $1 de ganancias, $1 millón. Eso es bastante interesante porque podemos ver cómo un escritor, incluso cobrando $1
pero por cada libro que se venda puede generar ingresos increíbles. Por ahí estamos hablando que estos 10 libros más vendidos, el que menos se ha vendido son 27 millones de copias. A $1 estamos hablando de 27 millones de copias. El libro de Harry Potter, 400 millones de copias. A $1, obviamente esto genera más ingresos. Estamos hablando en este tutorial solamente por manera de ejemplo, pero 400 millones de copias a $1 son 400 millones de dólares. Eso es el poder del ingreso residual. Vamos a ver este otro ejemplo que tengo por acá, y es el de una persona que ya falleció, y eso es bastante interesante, como una persona que ya falleció, incluso haber fallecido muchos años, todavía sigue generando ingresos residuales. Ese es el poder del ingreso residual, que tú puedes generar ingresos incluso sin estar presente. Este artista, Michael Jackson, un artista muy conocido a nivel mundial, y ese es un disco que se llama Thriller. Es uno de los discos más vendidos a nivel mundial. Se habla de 100 millones de copias. Y vamos al mismo ejemplo. Si este CD tiene un valor de $10, Michael Jackson no va a cobrar los $10. El ingreso residual es la fracción que va a cobrar. En este ejemplo, pongámoslo igual, sea $1 y se vendió 1 millón de copias. Por un trabajo que hizo bien hecho una vez, sigue cobrando de por vida, en este caso muerto aún, $1 millón. En este ejemplo son 100 millones de copias, solamente este álbum. 100 millones de copias a $1, estamos hablando de 100 millones de dólares. O sea que el ingreso residual es un ingreso sumamente interesante, porque si tú lo logras entender y lo logras aplicar en una plataforma financiera, tú puedes generar buenos ingresos en tu tiempo libre. Y ese era, como lo repito, era un ingreso que estaba muy delimitado a artistas, a cantantes, a escritores, a inventores, pero hoy en el siglo XXI se ha abierto la posibilidad de que tú, sin ser artista, sin ser escritor, sin ser inventor, puedas generar un tipo de ingreso de esta índole. Y es acá donde yo quiero pues mostrarte al final del tutorial cuál sería la oportunidad que te pueda ayudar. Mira, yo hice este ingreso, yo hace muchos años estaba solamente en el ingreso lineal, ¿verdad? Yo estaba acá trabajando, cambiando mi tiempo por dinero, hora trabajada, hora pagada, hora trabajada, hora pagada. Trabajaba en un hospital muchas horas y luego poco a poco en mi tiempo libre, sacando esta 1 o 2 horas de mi tiempo libre, fui construyendo este ingreso residual y poco a poco fui construyendo una segunda fuente de ingresos que hoy me ha permitido pues tener tiempo y tener mejores finanzas, y me ha permitido pues viajar por el mundo, viajar a muchos países, conocer a muchas personas. Hoy genero ingresos incluso sin estar presente en los lugares donde estoy desarrollando el proyecto, porque esto es uno de los beneficios que tiene el ingreso residual. El ingreso residual se sigue generando incluso sin estar tú presente, y en la siguiente semana te voy a presentar una oportunidad de cómo construir esta fuente de ingresos residuales. Tú eres una persona que quieres tiempo para disfrutar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, poder tener tiempo libre para viajar, para vacacionar, para cancelar deudas. Pues el ingreso residual es la fórmula que hoy en día se está aplicando en el siglo XXI, donde muchas personas sin estudios, incluso sin mucho capital, sin experiencia, pueden aprender a desarrollar ese tipo de ingreso y poder generar una fuente secundaria de ingresos, que en el caso de nosotros, en un periodo de 5 años, el equipo te garantiza que si lo haces de una manera profesional, de una manera disciplinada, con perseverancia, tú puedes lograr una libertad y poder tener ingresos de diferentes países desde la comodidad de tu casa, en tu país donde vives, y poder trabajar menos pero generar mejores ingresos. Vamos a dejar hasta acá esta información sobre los ingresos residuales. Te invito a que veas el módulo anterior para que no pierdas la secuencia, y en el siguiente módulo te voy a mostrar cómo tú puedes emprender o cómo funciona los negocios en el siglo XXI y cómo tú puedes crear o construir esa plataforma de ingresos residuales en tu tiempo libre. Así que vamos a conectarnos en el siguiente módulo para que puedas entender cómo funciona la nueva economía y cómo este principio de ingresos residuales tú lo puedes aplicar
a esta plataforma de negocio. Aquí te dejo mi número de teléfono por si tienes alguna duda o quieres algún comentario adicional, pues con mucho gusto te puedo pasar todo este material para que lo puedas también entender y lo puedas revisar nuevamente. Te deseo pues muchos éxitos y nos vemos entonces próximamente en el siguiente módulo de capacitación.